Bueno, muy buenas tardes. Estamos en la primera clase del curso de mitología y es una clase, pues, bueno, esta y las dos que siguen son clases bastante introductorias a lo que es el concepto de mito, la mitología, qué es, cómo funciona, qué son los estudios que hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es a lo que vamos a dedicarnos en estas clases que tenemos. Y hoy tenemos una clase, pues, básicamente sobre la mitología. El tema es ese que teníamos en pantalla. Clase número 1, el estudio de la mitología, qué, cómo y por qué. O sea, que lo que vamos a estudiar es, en general, qué es la mitología, cómo se estudia y por qué se estudia, ¿verdad? También esa es una pregunta que puede parecer un poco, no es una cuestión de perogrullo, sino que es un asunto bastante serio. Los estudios mitológicos son parte importante de la academia, de la universidad, y hay gente que se dedica seriamente a ellos. Por supuesto que de mitologías específicas, porque es imposible casi a todas las que existen sobre la faz del planeta. Como primera aclaración, ¿verdad? Hay algo a lo que no voy a tal vez a dedicarle mucho espacio, ¿verdad? Y es al hecho de que, digamos, los estudios de mitología no es contar la mitología. O sea, yo me parece hasta raro tener que decir esto, pero es importante porque mucha gente piensa, bueno, las historias de mitología son muy lindas, ¿verdad? A todos nos gustan, son hermosas. Y entonces, pero alguna gente reduce de alguna manera la mitología a contar historias como la mamá cuando lo va a dormir a uno en la noche. Entonces, sí, primera cosa importante, entonces, antes de seguir, o sea, la mitología no es venir y recitar el cuento. No sé, eso no es un curso serio de mitología de nivel universitario, ¿verdad? Por más introductorio que eso pueda ser, no lo es. O sea, la mitología no es venir y contar un cuento. Obviamente hay que conocer el cuento, entonces hay que leerlo en libros, hay muchos videos de YouTube, hay muchos lugares, y ahora vamos a hablar de las fuentes. ¿Dónde conseguir una historia de mitología que sea adecuada? ¿Ok? Vamos a empezar con un video. Vieran que a mí este video me encanta. Es un video que dura, es chiquitico, es un anuncio. Es un anuncio sobre la carne de cordero que hicieron en Australia. Y a mí me encanta porque, no sé, de pronto resume tantas cosas, ¿verdad? De los problemas, ¿verdad? Del estudio, ¿verdad? Porque cómo hablar de mitología, cómo hablar de religión, ya vamos a oír esa parte, sin herir susceptibilidades y ver de paso la gran variedad de divinidades y de dioses que existen sobre la faz de la tierra. Entonces vamos a ver este video primero y luego lo vamos a comentar un poquito para empezar la clase. Me parece que para arreglar. Me gusta mucho este anuncio sobre no sé si han comido cordero, pero es delicioso. Que a mí me encanta el cordero, ¿verdad? Entonces me encanta el anuncio de la carne de cordero. Vamos a ver si podemos verlo. Ponle mucha atención. Jesus, where's your dad? He's everywhere. Just joking, he's working. Can you get that? Francis, God, I love this land. Wow, that's a relief. Some nightmare catering for you lot with all your dietary requirements. Oh, no, not for me. I'm designated driver. See that? Reverse miracle. I think that's yours, Aphrodite. How do I get that thing myself? Moses,
Smash those down. Should we address the elephant in the room? Not funny 2,500 years ago. It's not funny now. Oh, you Christian. This was about me. It's all about you. White people take photographs. She probably has more followers than anyone at this table. Really? You're famous. Have you ever thought about Scientology? Open your wrong. Let's not get into religion at the table. I gave up dinner with Tom Cruise. Sure. I'll see you next time. Who's that? Mohammed. I'll make an appearance. Daycare pickup. That is a shame. Oh, I got him. This egg. I don't mean to be rude, but what religion? Oh, I've no religion. It's the fastest growing religion in Australia based on recently published census data. We really need a better marketing team. I knew I shouldn't have spent all that money on pamphlets. What do we toast to? The science. Different. Fine. What about just lamb? The meat we can all eat. We really should get together more often. It would make the galaxy a better place. Bueno, no sé si lo vieron, pues está en YouTube, después pueden verlo con más calma, ahí les puedo enviar el link. Digamos, creo que es un anuncio sencillamente carne de cordero, para que la gente coma cordero. Y recuerda de alguna manera ciertas prohibiciones, ¿verdad? En la India, que no se puede comer carne de vaca, qué sé yo, los judíos que tienen prohibido comer el cerdo, ¿verdad? Terrible prohibición porque no hay nada más delicioso que el cerdo sobre la faz de la tierra. Y bueno, y aparecen un montón de, ¿cómo es que se llama? De divinidades ahí. Aparece, por supuesto, Jesucristo transformando el vino en agua. Aparece Buda, no sé si lo vieron. El dios Ganesha, el de cabeza de elefante es el dios Ganesha. Hasta aparece, creo que el de Star Wars. Bueno, ya estoy de vuelta, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto va a estar sucediendo porque estoy en un lugar de conexión un poco inestable. Estaba comentando el video del anuncio de la carne de cordero y bueno, estaba diciendo que aparecen un montón de personalidades ahí que es importante conocer, ¿verdad? A lo mejor no las conocen todas. Está el fundador de la cienciología, que es una religión un poco extraña, a la que pertenece Tom Cruise. Por eso la referencia a Tom Cruise, ¿verdad? Estaba hablando que aparecía el dios de cabeza de elefante, muy importante en la India, que se llama Ganesha, Buda, y Jesucristo, Afrodita, Zeus, Thor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta el compadre de Star Wars, de la guerra de las galaxias, ¿verdad? Aparece en un determinado momento ahí. No sé si pudieron verlo. Entonces, ¿cuál es un poco, digamos, el sentido de, bueno, no es que coman cordero, aunque a mí me encanta el cordero. Si pueden comer cordero, que es una delicia la carne de cordero, pues se la recomiendo. Dense una probadita un día. Y bueno, la cosa es que lo que queremos demostrar aquí es que, o sea, no podemos hablar de mitología sin hablar de religión. Son dos cosas que están íntimamente ligadas, una cosa con la otra. No es posible disociarlo. Cuando hablamos de los dioses, de las figuras religiosas, no podemos hablar sino de religión, porque es parte importante de este fenómeno. Por cierto, interesante que ahí no aparecía Dios Padre, y tampoco Mahoma, porque eso recuerda de alguna manera
recuerden que está prohibido para las personas del Islam, está prohibido la representación de Mahoma. Mahoma no puede ser representado visualmente. Y por eso es que está a través del celular. Y lo mismo Dios Padre. Pero bueno, entonces vamos a partir de una idea fundamental. Aquí una pregunta que pareciera un poco que iría a poner en cuestión todo el curso. No debería existir un curso así. El estudio de la metodología no debería de existir. Una frase un poco dura, porque justamente estamos en un curso de mitología y estamos diciendo, no debería existir de verdad un curso de mitología. Pero a eso hay que darle cabeza, ¿verdad? Hay que darle cabeza, tenemos que reflexionar, porque estamos en un campo en que las cosas son muy complejas. Ese es un asunto de verdad que si hay algo que este curso les puede enseñar, por favor, es sobre la complejidad que se encierra dentro de distintos fenómenos que podemos, o sea, yo veo a veces, digamos, que la gente habla muy a la ligera, habla de Afganistán, habla de, qué sé yo, de las pensiones, habla de la política, o sea, pero desde un simplismo y con unas frases pero, o sea, con unas ideas tan, que no, o sea, es que no quisiera insultar tampoco, pero tan básicas que no ven la complejidad. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Usted me dice, bueno, es que, profe, no debería existir el estudio de la mitología. La respuesta es sí y no. O sea, usted me dice, pero o sea, eso no es respuesta. Cuando usted me dice, sí, claro, a veces eso es respuesta. A veces cuando decimos sí y no, es una respuesta. ¿Por qué? Porque es una respuesta compleja. No es un simplismo, decir sí, no y casarse con una idea. Entonces vamos a tratar de ampliar un poco y de ir de amplias miras. Empecemos por qué no. Primero, ¿por qué no debería existir el estudio de la mitología como algo solo, independiente, como mucha gente lo hace? Bueno, por lo que veíamos en el video. Aquí hay una idea, que lo que yo trato de explicar en el video, con el video, es la mitología forma parte de la religión. No podría o no debería estudiarse separada de esta, o sea, no. ¿Cómo hablar del mito? ¿Cómo hablar de las divinidades? ¿Cómo hablar de todo eso pensando que la religión, que eso no forma parte de la religión? No sé, es como hablar del tomate o del jamón sin pensar en el sándwich. Es que no es lo mismo el tomate dentro del sándwich que el tomate fuera del sándwich desvinculado totalmente. O sea, no sé si me entienden un poco. Hay que tener claro que la mitología forma parte integral de la religión. ¿Cómo estudiar eso? Y una religión, sea cual sea, ¿verdad? Es un fenómeno muy, muy complejo. Y cuando yo pongo muy, muy, muy complejo, póngale ahí, muy, 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 muy complejo. Las religiones no son fáciles de estudiar, jamás. De los jamases. Es decir, usted puede decir que podemos emprender un estudio de las religiones que sea, ¿cómo es que se llama? Sencillo, ¿verdad? Una religión involucra muchos aspectos. O sea, ¿por qué es compleja? Porque las religiones involucran muchos aspectos. Hay aspectos que son rituales, hay aspectos, cuando hablamos de rituales nos referimos a cosas que se hacen, ¿verdad? X, Y o Z, depende de la religión. El bautismo es un ritual, por ejemplo,
pues le echan, alguna gente lo hace echándole agua, la jupa al chiquito, otra gente va a un río y lo sumergen en una piscina y lo meten ahí, ¿verdad? Ese es un ritual, por ejemplo, ¿verdad? Eh, en fin, y hay hasta para regalar, ¿verdad? Los indígenas, qué sé yo, el jaguá, Guagua, en Bribri, que es el médico indígena, el sanador, te sopla, estamos hablando de un ritual, cosas que la gente hace, ¿verdad? Pero una religión tiene un código moral, como decía yo, ahora no puedes comer cerdo, no puedes comer vaca, no puedes comer carne en determinados días del año, hay que adornar, hay un calendario y tenés que adornar, hay festividades, hay festividades también en las religiones. Una mitología, por supuesto que la mitología, en tanto relato que forma parte del entramado de la religión, es parte importante. Una organización interna, hay religiones que tienen sacerdotes, no todas las religiones tienen sacerdotes, por supuesto, y entre los sacerdotes hay categorías de este tipo, ¿verdad? A veces hay castas que se dedican específicamente al trabajo sacerdotal. En fin, imagínense que todo este tipo de cosas se le vienen a uno a la mente y uno dice, bueno, es que la religión es un proceso muy, muy complejo y la mitología está metida. La mitología está metida ahí, es parte del engranaje de lo religioso, ¿verdad? Y bueno, no en todas las religiones la mitología ocupa el mismo lugar. Ese es otro asunto que es muy importante, digamos. Hay religiones donde hay amplia mitología y hay religiones donde la mitología no es tan extensa, digamos. Por ejemplo, iba yo a poner la cuestión del budismo y de muchas religiones orientales. Las religiones orientales tienden a tener más preponderancia hacia lo moral, hacia, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Hacia códigos de conducta, como el budismo, ¿verdad? Como el confucianismo, ¿verdad? El taoísmo. Esas religiones de Oriente, ¿verdad? No tienen mitologías tan ricas como, digamos, pongo ahí la religión griega antigua. Los griegos antiguos tenían una religión y dentro de esa religión, que es muy compleja, dentro de esa religión que es muy compleja, está la mitología griega. Que yo me Profe, imagino que sí, de un momento a otro se puso negro. perdón, para ver si mi pensamiento es correcto o no con el tema del estudio de la mitología y cuando una cultura posee más mitos que otra. Yo lo que he podido leer, digamos, de esta primera parte del libro que nos dejó, yo siento que eh, en cuanto a una cultura sea más politeísta, es más, está más dada a que sea más rica a nivel de su mitología, ¿cierto? Ahora nos decía en la India cuántas religiones hay en la India, en su momento en Grecia, cuántas religiones o cuántos dioses tenían. Después llegaron los romanos con los suyos, entonces eso fue una explosión de, de dioses. Entonces no sé si va implícito el tema de que las culturas con mayor afinidad por politeísmo son las que mayor cultura mítica tienen, más mitología, pues. Esa era mi interrogante.
Sí, pues en realidad no asociaría una cosa a la otra, ¿verdad? Primero habría que decir que el monoteísmo es muy raro, ¿verdad? El monoteísmo es una cosa, digamos, en el panorama general de las miles de religiones que hay. Estamos hablando de miles de religiones, miles de mitología, es una cosa muy extraña, ¿verdad? Y lo otro que habría que decir es que los personajes de las religiones no siempre son iguales. O sea, creo que hablar de politeísmo es simplificar la cosa, porque dentro del estudio de la religión, yo no puedo dejar por fuera a una serie de personajes que no son divinidades, pero que forman parte de la estructura religiosa. Me explico, en la mitología griega teníamos los dioses, Zeus, Hera, Afrodita, etcétera, etcétera. Pero teníamos otra categoría que eran los héroes, ¿verdad? Que algunos consideraban semidioses. Es decir, divinidades, o sea, personas que no eran como el común de los mortales, pero que tampoco llegaban al estatus de Dios. Y había otro montón de, estaban lo que llamaban los demones, ¿verdad? Daimon en griego. Y así sucesivamente. Muchas religiones los tienen. El ejemplo nuestro más cercano, que es el cristianismo, porque somos una sociedad que, pues para bien o para mal, de raigambre cristiana. O sea, usted tiene tiene un Dios que es un poco raro, porque está partido en tres, que yo eso es inconcebible, ¿verdad? Cuando ustedes logren entender eso, me lo explican, les agradecería montones que me expliquen esa cosa, pero bueno, se supone que hay un Dios nada más que está partido en tres, y pero por ejemplo, hay ángeles y hay historias relacionadas con los ángeles, que también forman parte del canon sagrado, y eso tiene que considerarse parte de la mitología. Están los santos y las historias de los santos, que también forman parte del entramado religioso. Entonces, no podríamos dejar ¿cómo es que se llama? De ver ese asunto. Con lo que sí tal vez está relacionado es con el hecho de las culturas escritas y las culturas orales. Una cultura oral de un pueblo del Amazonas que es nómada todavía, que aún no ha desarrollado, son pueblos que llamamos preagrícolas, como los pueblos nómadas del Amazonas, no contactados todavía, viven en la selva. Han de tener, porque no conocemos al detalle, obviamente una mitología más modesta, en la medida de que no tienen escritura y todo se sostiene en la memoria. O sea, no podés, la memoria humana tiene un límite. O sea, no podés contener 50,000 historias en la cabeza. Entonces hay qué se recuerda y qué no. Eso es un tema de estudio muy interesante. Lo que llamamos la gestión de la memoria. Pero, y claro, una cultura escrita puede desarrollar cualquier cantidad, como los santos, que no sé cuánto. Los santos son miles y miles y miles, y cada uno tiene una historia. Pero como está escrito, es más fácil recordar. Pero yo lo que estaba diciendo ahora, por ejemplo, cuando hablaba del budismo, dentro del budismo es cultura escrita. Pero alguna gente incluso ha dicho que el budismo es ateo. En realidad, pues no es que es ateo, sino que el budismo se centra mayoritariamente en un código moral y no le interesa tanto ni cómo es el mundo, ni de dónde salió el mundo, ni ese tipo de grandes preguntas que se hacen las religiones del planeta. Y bueno, ahora podemos hablar un poco más del budismo, pero eso no significa que el budismo carezca de historias religiosas. Aquí estamos trabajando mitología. La mitología tiene que ver con historias de carácter religioso que se consideran sagradas. Toda la historia de cómo Buda se iluminó es parte de la mitología budista, precisamente. Entonces, aunque reducida, no es tanta, ¿verdad?, como en otros espacios. Entonces, es una pregunta compleja, ¿verdad? Pero ¿por qué a un pueblo le gusta desarrollar muchas historias? ¿Por qué a otro pueblo no le gusta tanto, sino que va más por
por códigos de otra índole, de otro tipo, ¿verdad? Pero no sé si le contesté o va por ahí un poco la respuesta. A veces no tenemos respuestas muy claras para este tipo de fenómenos. Sí, señor, gracias. Bueno, hablaba yo del budismo. Bueno, la cosa es que decía yo que el budismo, ahí tenemos a un niño, ¿verdad? Que está estudiando para ser monje budista. Y bueno, que el budismo no carece. Aunque es poco, no carece. Obviamente la parte central del budismo es las 4 nobles verdades. O sea, eso no es una historia, o sea, sino que las 4 nobles verdades, ustedes conocen, las 4 nobles verdades, ¿verdad? La verdad número que todo el, qué sé yo, que la vida es sufrimiento. Luego la otra noble verdad es que la causa del sufrimiento es el dolor, ¿verdad? La cuarta noble verdad es la octuple vía para acabar con el dolor, ¿verdad? O sea, para suprimir el deseo, que es la causa del sufrimiento. Pero, digamos, eso no significa que el budismo carezca por completo de historias. Por supuesto que posee historias, ¿verdad? Esta historia, digamos, de Buda, que sale Buda y que estaba encerrado en el castillo, que era hijo de un rico rey, que aparentemente todo esto es falso. Y que salió un día y que había sido criado encerrado y que un día salió y en el camino se topó con el, ¿cómo es que se llama? Con un enfermo, con un anciano, con un cadáver pudriéndose, etcétera, etcétera. Y una asceta, creo. Todo esto es, de alguna manera, parte integrante de la historia sagrada de esa religión. O sea, entonces, que no podemos imaginar una religión sin mitología. Pero, ¿cómo es que se llama? Eso que no nos preocupe, digamos. Es decir, hay religiones que tienen más historias que otras, pero eso no es problema. Pero aún así la mitología es parte, pues, importante. Por eso mucha gente en realidad dice, en realidad no deberíamos estudiar la mitología. Vea, hágame el favor, cancela toda esa vaina, cancéleme eso, el estudio de la mitología, y aquí vamos a estudiar todo como parte de las ciencias de la religión. ¿Por qué? Como parte de un estudio más grande que nos permita ver la globalidad. Y un ejemplo de ello, yo voy a dar 2 ejemplos de ello, me parece, de asuntos en que la historia, quiero repetir que aquí yo estoy entendiendo la mitología como una historia sagrada que pertenece a una religión. Y lo que se hace, otra parte, lo que llamamos el ritual religioso, están íntimamente ligados y no se pueden desvincular. Porque si usted separa esto de esto, puede generar malas interpretaciones. Uno complementa al otro. Y son 2 ejemplos. El primero de ellos me parece que es la misa, y el segundo es el Sorbón. La misa es un ritual cristiano, pues no solo católico, eso no, porque hay otras denominaciones cristianas que tienen misas, ¿verdad? Los ortodoxos tienen misa, los coptos, los armenios tienen, incluso algunos protestantes, no la mayoría de los protestantes que han llegado aquí a Costa Rica, pero sí otro tipo de protestantes, los anglicanos, por ejemplo, la misa es parte importante del rito. Por eso hay muchas maneras de hacer la misa. Incluso dentro de la misma Iglesia Católica, la misa no es uniforme, ¿verdad? Y el segundo ejemplo es el Sorbón, que es un ritual que se hace en Talamanca. Bribris y cabécares bailan el Sorbón, ¿verdad? A propósito que estoy aquí de gira con los indígenas. Y la cosa es que, o sea, para entender estos dos fenómenos, no se puede hacer sin entender la parte de la historia. Ahí está la misa. Bueno, yo no voy a explicar la misa porque ¿cómo es que se llama? Me parece que todo el mundo, digo yo, por cultura general ha ido a una. Y si no, pues ponga el tele. Sale todos los días, todos los domingos hay una en tele, ¿verdad? Pero, como digo, hay muchas misas. De hecho, la misma Iglesia Católica tiene aprobadas
rituales específicos para determinados. Eso tiene un nombre, pero ya la memoria mía no me da, ¿verdad? Y entonces la misa tiene particularidades diferentes. Y obviamente en el Oriente no se hace igual que acá, por ejemplo. Pero a grandes rasgos la misa, ¿verdad? La misa es una cena. Entonces, no parece, digamos, hoy día usted puede ver, y usted me dice, pero profe, sí, lo que pasa es que falta, por eso hay una mesa. Entonces, hay una mesa ahí. Entonces, es el altar, pero es una mesa. Usted dice, pero ¿qué puta hace una mesa ahí? No, es que es una cena. Es una cena, eso, ¿verdad? Es una comida, esencialmente. Pero vean cómo a lo largo de casi 2000 años, ¿verdad? Ha ido perdiendo muchos rasgos originarios de cena. Entonces, es decir, imagínense que no conociéramos nada de la historia. Uno dice, pero qué raro, ¿qué es lo que está haciendo este hombre con esa copa? ¿Qué es lo que está haciendo con la hostia, que en realidad representa el pan? ¿Qué es eso? Pero claro, si usted comprende que es una representación de la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos, ya la cosa cambia. Entonces, mira, ya estoy entendiendo. Vaya, lea la historia. Lea, y entonces usted se da cuenta que Jesús se reunió con sus 12 discípulos y en esa cena pasaron muchas cosas, pero una de las cosas que pasó fue que el hombre dijo, este es el pan, mi cuerpo, no sé qué, ¿verdad? Y además les dijo, hagan esto en conmemoración mía, es decir, recuerden, háganlo, repítanlo, ¿verdad? Y entonces, aparentemente, las comunidades cristianas, cuando se forman, comparten esa cena de estar juntos, ¿verdad? Del ágape, ¿verdad? Y entonces ya cobra otro sentido. Obviamente ha evolucionado y se ha convertido en otra cosa, pues, no es una cena como ir a comer a un restaurante, pero digamos, el origen está en la cena. Entonces, muchos de los simbolismos de la misa no se pueden entender ni se pueden comprender si usted no tiene una historia ahí detrás. No sé si me explico, no voy a ahondar mucho porque si no, ya solo la clase sería de eso, ¿verdad? Pero me parece claro, lo que quiero que quede claro es que no es posible comprenderla sin tener la historia detrás. Como historia y ritual se mezclan. Y lo mismo pasa con nuestros indígenas talamanqueños, ¿verdad? Con el Sorbón. Aquí hay una fotografía del Sorbón. El Sorbón es un baile, un canto y un baile. Se baila redondo. Se baila, hacen un círculo. Los hombres entrelazan sus manos, sus brazos, ¿verdad? Entrelazan sus brazos formando un círculo y luego las mujeres se meten por debajo y entonces hay hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. De esa manera forman un enorme círculo y se baila. Hay diversos cantos de Sorbón, después podemos poner uno aquí. Hay varios, decenas de cantos de Sorbón y usted va a bailar eso. Eso se baila, es un ritual que se hace en determinados eventos, pero principalmente en la inauguración de una casa. Una casa no puede habitarse hasta que no se haga el baile en círculo alrededor precisamente de la casa. Y eso recuerda que las casas de los Bribris y Cabécares en Talamanca son redondas. Aquí me estoy extendiendo un poco más en la explicación porque me imagino que nunca lo han visto. Pongan Sorbón en YouTube y van a poder ver un video completo ahí, si nunca lo han visto, ¿verdad? Igual no puedo explicar. Usted dirá, pero profe, ¿qué diantre es eso? Usted me explica eso. O sea, vuelvo al punto. Si usted ve meramente el ritual, el baile, no está entendiendo nada. ¿Dónde es que opera el entendimiento aquí? El entendimiento aquí opera cuando usted se da cuenta de la historia que hay detrás.
El Sorbón reproduce, porque esto es típico de todas las religiones, así como la misa reproduce, ¿verdad? La cena que Jesús dio con sus discípulos, ¿verdad? Los rituales suelen ser reposiciones, ¿verdad? Como que se llama. Esto tiene que ver con el tiempo religioso, por eso el tiempo religioso decimos que es cíclico, vuelve al baile que hizo Cibó. Cibó es la principal figura del panteón religioso de los pueblos talamanqueños, Bribris y Cabécaras. Cibó acondicionó este mundo en que vivimos. Este mundo en que vivimos es una gran casa, es la casa de Cibó. Cibóhu, Cibóhu, o Cibuhu en español, para decirlo en español. Cibuhu, la casa de Cibú. Pero ahora, cuando Cibú hace esta casa en la que todos nosotros vivimos, que es el mundo, baila el primer Sorbón. Por primera vez hace una fiesta y en esa fiesta se va a bailar el primer Sorbón, que es muy importante porque en ese Sorbón se va a majar a la niña tierra, que es la tierra esa, que como es que se llama, que permite que crezcan los árboles, las plantas. Antes de que eso existiera, todo era un enorme pedregal, este mundo era un pedregal, hasta que Cibú trajo la niña tierra y la expandió por todo el suelo de su casa, y luego hizo el Sorbón que, majando la tierra, claro, va a permitir que ésta se afiance, y a partir de ahí van a surgir las plantas. Muy breve, muy breve lo que estoy diciendo. Podemos ahora contarlo con mayor detalle, por supuesto. Si ustedes quisieran, podemos darles mayor detalle de todo este asunto. Pero, digamos, y que por cierto, digamos, tiene una enseñanza muy grande. Digamos, el Sorbón tiene una enseñanza muy grande. Como digo, todo esto es muy complejo, pero voy a tratar de resumirlo, porque si no nos van a las 10 de la noche. La enseñanza aquí fundamental es el trabajo colaborativo, porque el Sorbón no se puede bailar solo. Vean ustedes la foto. El Sorbón se baila todos juntos. Usted no puede, es verdad, no es como ir a bailar el techno o no sé qué, o el rave. Todo el mundo baila, solo, no sabe ni con quién está bailando. Antes por lo menos se bailaba en pareja. Ahora cada quien baila, hasta baila solo. Ese es el individualismo. Aquí no, el Sorbón no se puede. Eso enseña el trabajo colectivo. Y lo que nos está enseñando, el código moral. Ven como la religión también tiene un código moral. Y el mito, el rito, nos están transmitiendo una idea fundamental, que es: no podemos solos, tenemos que hacerlo juntos. ¿Ven qué bonita enseñanza? Es decir, no podemos hacerlo solos, tenemos que hacerlo juntos. Y solo juntos vamos a salir adelante, que es una de las cosas más interesantes que existen dentro del pensamiento indígena. Creo que yo di una conferencia, y que esa conferencia está en YouTube. Pueden verla si quieren más temas sobre esto, ¿verdad? Puedo darles el link después, porque no me puedo detener mucho sobre este código moral, que es muy interesante, del trabajo colaborativo en los pueblos indígenas. Avancemos un poquito. Ahora, ¿por qué sí? Estoy dando una explicación de por qué no deberíamos estudiar la mitología desligada de la religión. He dado dos ejemplos donde digo: miren, si usted no tiene la historia y tiene el rito acá, no estás comprendiendo nada. No vas a poder avanzar en el entendimiento de ese fenómeno, como fenómeno complejo que es. Pero ahora voy a decir que sí, porque yo al puro inicio dije, bueno, sí, no. Sí, pero eso no es respuesta, profesor. Sí, es respuesta, sí, no. Y ahora vamos a decir por qué sí. Bueno, ¿por qué sí? Porque a veces la primera razón es sencilla. A veces no queda mucho de la religión. Es decir, solo queda la mitología, ¿verdad? No queda
gran cosa de la religión. Y yo pongo ahí dos casos, la religión celta y la religión nórdica. Obviamente hoy día hay religión celta y hay religión nórdica, pero son cosas totalmente distintas. Son gente que ha tratado, digamos, de recuperar la religión celta y hacen rituales y sus cosas, y etcétera, etcétera. Igual con lo nórdico, usted va allá a los países nórdicos y hay gente que dice que practica su religión ancestral, religión de los vikingos y no sé qué. Yo no me voy a meter a discutir eso, pero digamos, de la religión celta antigua, de la religión nórdica antigua, los rituales, obviamente que hay información, tampoco es que estemos ayunos de todo, pero digamos no es como fueron religiones que desaparecieron, entonces son muertas, se habla de religiones muertas, la misma religión griega antigua, la religión griega antigua dejó de practicarse, el cristianismo le cayó encima, luego la prohibió, cuando el cristianismo se apoderó del Imperio Romano, prohíben la religión antigua en Grecia. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que sucede ahí es que se muere ya. Nadie practica esa religión. Y entonces muchos de los rituales se olvidaron, se dejaron de hacer. ¿Y qué pasa? Que lo que nos queda es la mitología nada más. Digamos que quedan algunas descripciones breves. En esos casos nada más tenemos mitos. Entonces, en los casos nórdicos, obviamente la arqueología, repito, ha ido recuperando cosas y etcétera, etcétera, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo jamás una religión viva y coleando como lo es el Islam, donde podemos ver claramente qué es lo que hacen los musulmanes, podemos verlo en vivo y en directo qué es lo que ellos hacen, pero no podemos ver lo que se perdió de la religión celta y nórdica. Entonces, solo queda la mitología. Ahí es donde empieza a decir, bueno, de ahí tenemos que estudiar la mitología, estudiar lo que queda. Profe, ¿y por qué solo quedó la mitología? Bueno, solo quedó la mitología porque el cristianismo, como dije, en sus distintas formas, cuando digo distintas, el cristianismo es muy complejo. Hay muchas denominaciones cristianas, qué sé yo, incluso uno habla de los protestantes, y los protestantes no son iguales, ¿verdad? Hay muchas denominaciones, o sea, no es lo mismo un bautista que un luterano, o sea, si usted confunde un bautista con un luterano, está jodido. Incluso dentro del catolicismo, como digo, hay lo que ellos llaman las iglesias de Oriente, que forman parte del catolicismo, pero que tienen un derecho aparte, una cosa rarísima. Y están los ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos, los armenios, ¿verdad? En fin, el cristianismo es muy complejo. Pero, en general, en sus distintas formas, ha combatido los rituales, pero ha conservado los mitos. Es una cosa muy interesante, digamos. Vuelvo, o sea, cuando el cristianismo prohíbe en Grecia, prohíbe la religión griega, pero los rituales, adorar a los dioses griegos, pero no que todavía se hacía cuando se prohíbe, ¿verdad? Cuando Teodosio, el emperador Teodosio, prohibió todo eso, todavía existían núcleos importantes de paganismo en Grecia. Incluso algunos salieron huyendo para poder seguir practicando su religión. Esa es una historia que conocemos. Pero atacan el ritual, pero no las historias que se han puesto por escrito. Eso es muy curioso, ¿verdad? Es decir, y voy a dar un ejemplo clásico que es el Popol Vuh. Bueno, debería ser con W, pero Popol Vuh, pero aquí se pronuncia el Popol Vuh. El Popol Vuh es ese libro tan maravilloso que tiene la mitología, la creación maya quiché. O sea, después vamos a leer un pedazo aquí en clase del Popol Vuh. Vamos a hacer referencia explícita a partes del Popol Vuh que me interesa a mí acá comprender. Igual de una vez se lo puedo ir leyendo todo si no tiene nada que hacer, pero o sea, el Popol Vuh lo conserva un sacerdote.
O sea, veamos cómo, o sea, atacan la religión, dejen de hacer esas supercherías, pero el sacerdote va a conservar, gracias a ese sacerdote que se apellida Jiménez, que vamos a conservar el libro. Si no hubiera sido por él, no lo logramos. Incluso lo esconde en la iglesia. Lo esconde en la iglesia, ¿verdad? En una parte alta, creo. Entiendo que estaba en una parte alta el libro, en un mueble, allá en la iglesia, en Quetzaltenango. Y hubo un terremoto y el libro que estaba en la parte altísima del mueble cayó al piso y se descubrió. Pero vemos que es un sacerdote el que nos permite conservar esa historia mitológica. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? Este asunto de cómo, porque los sacerdotes eran personas cultas, ¿verdad? Entonces, y su ataque es hacia los rituales religiosos más que atacar a las historias de la mitología. Entonces, tenemos en muchos casos, tenemos compilaciones mitológicas, pero no tenemos el caso de los nórdicos que decía ahora. Tenemos las Edas, tenemos la mayor y la menor en códices diferentes, pero no tenemos muchos rituales claros sobre esta religión. Otra cosa que digamos que también ha hecho el cristianismo, digamos, es que ha cristianizado mitos de otras religiones, o sea, historias que originalmente pertenecían a otras denominaciones, ellos las han cristianizado. El caso, pues, pongo un caso aquí que es San Jorge y el dragón, ¿verdad? No sé si han escuchado la historia de San Jorge y el dragón. Yo espero que usted esté anotando ahí, diga, caramba, en mi vida he visto la historia de San Jorge y el dragón. Averigüe, por Dios, tenga un estudiante universitario, tiene que tener un poquito de que me pica. Voy a ir ahora a buscar la historia de San Jorge y el dragón, o por lo menos un video en YouTube que me explique si es que ya no puede leer la historia de San Jorge y el dragón. Bueno, pero Profe, sí, dígame. disculpe, es que yo tengo una duda. ¿Usted por qué piensa que ha tenido como tanta fuerza el cristianismo para que siga perdurando y digamos, ahorita siento que no ha surgido una nueva religión o un mito que como que la supere, por decirlo así, porque de ahí, básicamente eso hasta controla la política. Sí, digamos que el cristianismo ha tenido la gran ventaja de que ha podido acoplarse a los tiempos históricos, ¿verdad? A pesar de que todavía tiene una serie de instituciones desde hace miles de años. O sea, es una institución súper patriarcal, por Dios. Es, ¿verdad? Defensor número uno del patriarcado. Solo los hombres pueden ser sacerdotes. La figura máxima es un hombre. Pero es curioso, a pesar de eso, digamos, ha tenido la capacidad y la seguirá teniendo, tenga usted la seguridad, de ir acoplándose a los tiempos, ¿verdad? Ir acoplándose a los tiempos. Y digamos que esa versatilidad ha jugado mucho, digamos, mucho a favor de ellos. Aparte de que, además, digamos, es una religión que tiende a expandirse, ¿verdad? No todas las religiones tienden a expandirse. Eso es importante que lo tengan presente y que lo anoten, qué sé yo. O sea, la religión, en Japón hay varias religiones, pero la religión oficial es el shintoísmo, ¿verdad? Que tiene que ver con el emperador de Japón. Y vamos a hablar del shintoísmo en otro momento. Pero digamos, el shintoísmo, o sea, no predica, o sea, no anda buscando gente que se quiera hacer shintoísta. O sea, no andan en misioneros por el mundo. Los judíos, o sea, los judíos son súper cerrados. Si usted nació judío, es judío. Pero hacerse judío, ni le cuento lo que cuesta. En cambio, hay religiones que predican. El budismo, el islam, el cristianismo, que son religiones ampliamente extendidas por el planeta,
¿Por qué son tan ampliamente extendidas? Porque hacen una labor de proselitismo. Ellas quieren expandirse. Ellas quieren que todo el mundo sea budista. Ellas quieren que todo el mundo sea del Islam. Predican el Islam y de alguna manera, ¿cómo es que se llama? Lo han llevado a amplias zonas del planeta. Y eso también tiene el cristianismo. Que el cristianismo tiene la idea de la predicación, de enviar a toda esta gente, ¿verdad? Si eso estaba o no estaba en el núcleo original, habría que, ¿verdad? Ya esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero esa es la gran ventaja que digamos que estas religiones tienen, que están constantemente, digamos, buscando fieles que las sigan, mientras que otras no, digamos, no. Como digo, la religión griega antigua no predicaba, no buscaba, era una cosa de los griegos, no era que usted, ¿cómo es que se llama? Ay, sí, prediquemos la religión de Zeus para que todo el mundo adore a Zeus, no. O los bribris y cabécares, ay, prediquemos la religión de Cibú para que todos adoren a Cibú y todos sigan la religión. No, entonces, ese tipo de estructuras no las tienen, son de ellos, ¿verdad? Claro, si usted viene y se mete, son otros 100 pesos. Más o menos eso es, por eso es que, digamos, estas religiones tienen tanto éxito. No sé si contesté a la pregunta. Claro, profe, gracias. Bueno, entonces estaba yo diciendo, volviendo al tema de que San Jorge, ahí subyacen muchos mitos antiguos, ¿verdad? Que no me da tiempo ahora de explicar porque, digamos, pues la clase está un poco, pues, va avanzando, va caminando. Pero, ¿verdad? Es decir, el cristianismo, San Jorge es un buen elemento, digamos, que muestra cómo un mito antiguo, tiene el famoso dragón, aquí el dragón se asimila a Satanás. ¿Ven cómo va pasando? Claro, cuando yo cristianizo, el dragón pasa a ser imagen de Satanás. ¿Ven? Qué curioso, ahí ya empieza el proceso de cristianización. Por cierto que San Jorge es un día muy lindo. A mí me encanta. Aludo a San Jorge, porque el día de San Jorge, ¿qué día es San Jorge? Ustedes saben qué día se celebra San Jorge. Un día muy importante para mí. Es el día del libro, ¿verdad? El día que se celebra, el día del libro, ese día es el día de San Jorge también. Por eso lo tengo muy presente. Bueno, volviendo aquí al asunto. Y obviamente hay otro tipo de cosas ahí, ¿verdad? Sí, que son cristianizaciones claras, o sea, qué sé yo, la Navidad. La Navidad es claramente una cristianización de la fiesta que tenían los romanos en diciembre, ¿verdad? Porque Cristo no pudo haber nacido jamás, al menos si usted sigue la historia, ¿cómo es que se llama? El relato ahí evangélico, que también está por verse, que eso sea cierto. Había pastores, ¿verdad? Se supone que había pastores. O sea, es diciembre, es invierno. O sea, los pastores se congelan. ¿Quién va a dormir a la intemperie? ¿Quién va a dormir a la intemperie en diciembre? Se congela, amanece hecho un cubo de hielo, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido. Pero claro, la historia se acomoda. Igual podríamos hablar acá del Santo Grial, que es otro tema que me interesa a mí, que vamos a hablar, de todo eso vamos a hablar con mucho detalle, porque hoy es una clase meramente introductoria en la que quiero dejar bases para luego empezar a discutir otras cosas ya, ahora sí con mayor propiedad. El Santo Grial, como copa, en realidad es un mito celta que tiene que ver con el caldero, que había varios calderos. El caldero más famoso es el caldero de Dagda, ¿verdad? Que es una divinidad celta. Claramente, es decir, ese caldero de Dagda es el antecedente que luego se va a cristianizar y se va a convertir en el Santo Grial. Entonces, este tipo de fenómenos, digamos, son ¿cómo es que se llama? Comunes, ¿verdad? Es decir. Y ya finalmente ustedes me dirán, y bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, que los estudios de mitología tienen una tradición antiquísima que lleva miles de años y que se inicia con los griegos, como todo, como absolutamente todo en este mundo, todo arranca con los griegos. Los griegos, digamos, ya inician el estudio de la mitología, ¿verdad?
Eso lo vamos a ver en la tercera clase, donde vamos a ver antecedentes antiguos, ¿verdad? Imagínense que desde Genófanes, ¿verdad? Si no sabe quién es Genófanes, busque ahí Genófanes. Ya cuando Genófanes cuestiona la religión, cuestiona a Zeus, estamos ya en un germen de personas que empiezan a estudiar la mitología. Además, los griegos recopilan la mitología, hacen libros recogiendo toda la historia. Entonces, y hacen explicaciones, porque la mitología no es solo recopilar la historia, es generar una explicación de esas historias, es tratar de entender esas historias. Y eso lo hacen los griegos. Entonces, por eso o sea, estudiar mitología y no estudiar mitología griega es imposible. No podemos no estudiar mitología griega. Hay que estudiarla porque es el tronco a partir del cual se han ido estableciendo todos los otros estudios mitológicos, ¿verdad? Y la tradición de estudio mitológico arranca con el estudio de la mitología griega y desde los griegos mismos, ¿verdad? Entonces es importante por eso, digamos, ver este asunto. Profe. Dígame, Ahora, para ya entrar a la segunda parte caramba. Sí. Partiendo del que el hecho, bueno, del autor del libro, de la primera referencia del curso, donde cita que los mitos son historias increíbles, incapaces de ser sometidas a verificación objetiva. ¿Cómo hacen los griegos para empezar a estudiar algo que supuestamente no se puede verificar? Puesto que son cuentos fantásticos, no sé, Sí, de eso voy a carabadas, hablar en la tercera clase, pero no te dejo ok, listo. Pero no te Listo. voy a dejar ahí con la Gracias. duda. Por ejemplo, hay diversas tendencias. Pues usted me dice, ¿cómo se estudia la mitología? Hay muchas maneras. Pero digamos, los griegos, bueno, son tendencias obviamente ya superadas. Pero los griegos, por ejemplo, hay una tendencia que se llama racionalista, otros que se llaman ebemeristas, por Ebémero, que era un compadre ahí. Por ejemplo, en algunos casos ellos empezaron a racionalizar el mito. Entonces, qué sé yo, el mito de Europa. Europa era una presencia fenicia. Y Zeus se enamoró de la princesa fenicia. Zeus se vivía enamorando de todo el mundo, de todas las mujeres. Cualquier palo con escoba que pasara por ahí, de Zeus se enamoraba, ¿verdad? Eso tiene una explicación. Entonces, hay que tener una explicación de por qué Zeus se andaba acostando con tantas mujeres, por supuesto. Y la explicación depende de la teoría, como vamos a ver. Pero ahorita no estoy hablando de eso. Digo, Zeus se enamoró de Europa. Y entonces se transformó en un enorme toro blanco. Y llegó donde estaba Europa, en Fenicia, y yo no sé, a la comadre le gustó el toro blanco, y dice, ay, qué lindo el toro blanco, y se subió en el toro. Yo nunca he visto que las mujeres así porque se suban en un toro, pues le gustó, se subió en el toro, y cuando el toro agarró, pues entonces el toro se subió al toro y echó a correr y se tiró al mar y se fue nadando hasta la isla de Creta, ¿verdad? Y ya en Creta tuvo relaciones sexuales, ¿verdad? Con Europa, ¿verdad? En fin, tanto esfuerzo, ¿verdad? ¿cómo que se llama? para mandarse a Europa, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, pero y luego Europa sigue la historia en Creta. En fin, esa es la historia. Ok. Un griego de estos que hacía esos estudios. No, mentira, todo eso es puro cuento. Aquí lo que pasó es que había un mae. A este mae le decían toro, porque era así corpulento y era blanco, por supuesto, blanco, bien blanco, como un papel. Y la tal Europa se enamoró del condenado soldado o hombre toro, corpulento que llegó a Fenicia y se largó, la comadre se largó con eso y se fueron a vivir a Creta. Entonces, luego inventaron que se había montado en un toro y que el toro, ¿ve? Más o menos por ahí va. No, obviamente muy resumido, pero es que tengo que avanzar un poco, pero no sé si te explico más o menos, por ejemplo, cómo operaban. Eso se llama racionalizar el mito y decir, no fue que se montó en el toro, es que era un mae al que le decían toro. No sé si me entendés.
Sí, sí, sí. Todo es posible, ¿verdad? Bueno, la pregunta aquí es, ¿qué es la mitología? Entonces voy a poner, ay, el dedito, sí, 3. ¿Qué es la mitología? Y bueno, hay 3 respuestas. Entonces, por eso puse esa mano con 3 deditos. Tan linda. Respuesta número 1. Conjunto de las narrativas sagradas de una religión o sociedad. La mitología griega. Conjunto de narrativas sagradas de una religión o sociedad. Hablamos de la mitología griega, la mitología celta, la mitología nórdica. Son sagradas porque forman parte de la religión. La gente las cree porque forman parte. Habría que hablar que, o sea, toda religión, como dije, tiene una mitología. Habría que hablar de una mitología cristiana, habría que hablar de una mitología islámica, la mitología bribri, hay un diccionario de mitología bribri, por cierto, mitología cabeca, o más propiamente deberíamos hablar de mitología talamanqueña, porque bribris y cabeca forman un conjunto ellos mismos solos. Mitología maleco, o guatusa, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el primer sentido. Conjunto, eso es lo que más busca la gente, porque son historias muy atrayentes, a la gente le encanta, ay, profe, leamos mitología azteca, profe, leamos mitología maya, mitología inca, es lo que más le gusta, y son historias atrayentes, ¿verdad? Son historias bastante atrayentes. Número 2, vamos a pasar al número 2. Bueno, ahí no puse el número 2, me equivoqué. El número 2 es conjunto de historias relativas a un objeto o a un personaje, ¿verdad? Ese uso también se da. Perdón que no puse la diapositiva ahí. El número 2 es ese. Conjunto de narrativas que refieren a un objeto, a una persona, a un personaje. Y aquí, pero lo que puse sí fueron los ejemplos. El ejemplo número 1 es la mitología de la luna y el ejemplo número 2 la mitología del héroe. La mitología también no solo hablamos de mitología griega, podemos hablar de mitología de un objeto, de un personaje, etc. El coyote, ¿verdad? Te puedo hablar de la mitología del coyote. El coyote es muy importante en las mitologías de Norteamérica, ¿verdad? Todos los pueblos indígenas, navajos, ¿verdad? Etcétera, de Norteamérica, ahí el coyote juega un papel muy, muy importante, pero también podemos hablar de la mitología de la luna. Todos los pueblos tienen una mitología, yo creo que casi todos, y es tan bonito estudiar las historias relacionadas con la luna. La luna tiene unas manchas, no sé si ustedes han visto la luna, salgan afuera, yo no sé si hoy hay luna, porque aquí esto está oscurísimo, ¿verdad? Y como en media montaña aquí le sale un bicho a uno. Pero bueno, la mitología de la luna casi todos los pueblos tienen. Hay unas manchas. ¿Qué se ve en esas manchas? Yo no sé qué ven ustedes. Algunos pueblos ven un conejo. Y entonces tienen historias relativas a cómo llegó ese conejo ahí, ¿verdad? Nuestros indígenas de Talamanca, lo que ven es un hombre. Ven un hombre. Claro, y usted dice, ¿y esas orejas? Lo que ven como orejas, no son las orejas, son las plumas del penacho. Entonces, eso que ve en la luna, que se ve así, y que para algunos son las orejas del conejo, en realidad son las plumas del penacho del indígena. Y hay toda una historia de la luna, después la vamos a contar acá, de cómo llegó ese indígena ahí y cómo subió, porque fue que subió hasta ahí y se topó a la luna, que es la abuela, así la llaman los talamanqueños, bribris y cabécares, es la abuela luna, una historia interesantísima, ¿verdad? Muy, muy interesante. Pero hoy estamos introduciendo el curso, ya va a haber tiempo para eso y mucho más. Y finalmente, punto número 3, el punto número 3 acá es el estudio científico de estas narraciones. La mitología o los estudios mitológicos se dedica a hacer ese estudio.
Pongo científico entre comillas porque a veces la gente tiene prejuicios sobre lo que entiende por científico, ¿verdad? Mucha gente cree que científico es solo el laboratorio y el Matrax y toda esa vaina. No, hay muchas, o sea, hay ciencias, están las ciencias naturales, pero están lo que llamamos las ciencias sociales, las ciencias humanas. A mí me gusta llamarlos más las ciencias humanas, las ciencias que tratan de comprender las diversas facetas del ser humano. Y esas ciencias tienen sus propias metodologías, sus propias maneras de construir el conocimiento. Y eso no significa que el conocimiento que se genera desde esas disciplinas valga menos que el que se genera desde las ciencias naturales en los laboratorios, en el ciclotrón y en todas esas vainas. Sigue siendo conocimiento porque sigues teniendo una metodología, sigue siendo recogiendo datos y un procesamiento de datos, ¿verdad? Partimos de que se recopilan datos y se procesan los datos de una manera y obtenemos. Entonces, yo no tengo ningún empacho en llamar científico siempre y cuando lo entendamos dentro de las ciencias humanas. Pero, claro, y eso también obliga a que uno no puede decir lo que se le venga en gana. O sea, por Dios, cuando decimos que hay una metodología, ¿para qué existen las metodologías, profe? Para asegurarnos de lo que estamos diciendo tenga algún tipo de validez. No que sea la verdad completa y absoluta, pero que tenga algún tipo de validez. Y no es lo que a mí se me pega en gana decir. ¿Ok? Eso como un paréntesis. Y también está la mitografía. Ustedes se preguntarán, bueno, hay otro término. Ya hemos explicado mitología, pero está la mitografía. Mitografía. ¿Qué será la mitografía? Profe. Sí. ¿Podría repetir el punto número 2 de la mitología? El que dijo que no lo puso entre comillas. Sí, dije que como punto número 2, ¿me puedo devolver acá? La mitología es el conjunto de narraciones que versan sobre un determinado objeto, personaje o persona, ¿verdad? Como decir la mitología de la luna, la mitología del héroe, ¿verdad? Objetos también, ¿por qué no? Gracias, profe. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, profe. Solo Sí, profe. Ok, entonces estaba explicando que podríamos incluso objetos, el caldero. Ahora está hablando del caldero. Usted le gusta Harry Potter, entonces hay un caldero. La señora Harry Potter le encantan los símbolos mitológicos. Y puso en Harry Potter un caldero en el que se mete Voldemort. El caldero tiene toda una mitología y tiene toda una... o sea, hay gente que se dedica a estudiar el caldero. Sí, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Incluso hay una película de Disney. Busque esa película de Disney porque es muy interesante. Que se llama El Caldero. Ahorita, busquen ahí y me dicen cómo se llama la película de Disney del caldero. Podría ser un objeto, podría ser el sol, la luna, el coyote. Dije que podría ser un animal, la mitología del coyote o del oso, por ejemplo. Eso es. Y ahora estaba explicando qué era la mitografía. La mitografía es diferente a la mitología. La mitografía es, ahí tenemos la definición, es la puesta por escrito de los mitos. Un mitógrafo recoge, compila mitos por escrito. ¿Verdad? Ok. Aquí sí, digamos, aquí hay mucha gente, incluso hay mitógrafos aficionados que se dedican a recoger, porque hay mucho que el mito es oral, ¿verdad? Es decir, eso lo vamos a ver ahora. Esencialmente, la mitología es la mitología es oral. Y hay que compilarla, ponerla por escrito. Los primeros mitógrafos ya aparecen en Grecia, sí, pero muchos han ido, pueblos han ido poniendo
sus historias por escrito. ¿Para qué? Para que no se pierdan, porque puede ser que se olviden o que las personas que las conservan en su cerebro mueran y así se pierde. Entonces, para que no se pierda. Es un trabajo más de recoger. Y bueno, ahí pongo lo que los mitos son parte de la tradición oral de los pueblos, ¿verdad? Eso es muy importante. Corren de boca en boca, se dice, ¿verdad? Incluso cuando están escritos. Entonces, incluso cuando están escritos, ¿verdad? Mi abuela decía, es que la Biblia dice que Z allí, no sé qué. Bueno, entonces yo no sé de dónde, si mi abuela se leyó la Biblia, no sé, pero a veces yo no sé dónde sacan las abuelitas que la Biblia dice, X, Y, Z, ¿verdad? Pero uno se pone a buscar y se da cuenta que no. Yo no sé quién sabe qué Biblia se leyó la abuela. Pero ella dice, no, es que los 3 días de oscuridad y no sé qué van. Entonces mi abuela decía que iba a haber 3 días de oscuridad. Yo no sé, ¿verdad? Pero yo no sé de dónde sacaba esas cosas mi abuela, ¿verdad? Y las abuelas también. Pero es tradición oral. Es tradición oral. La historia de los 3 días de oscuridad es tradición oral. No importa que no esté escrito, ¿verdad? Igual. La historia de la Virgen del Mar en el puerto, yo no sé si yo les dije que soy porteño, es oral y se ha contado de 1001 formas. Y mi tía me la cuenta de una manera y luego yo voy ahí a comerme un vigorón y la señora me la cuenta de otra manera. Es parte de la tradición oral de los pueblos y eso es lo bello porque está vivo. Mientras esté en la boca de las personas, está vivo. Ya luego usted lo recoge y lo pone por escrito para que no se pierda. Bueno, voy cerrando. ¿Cómo se estudia la mitología? Aquí sería el último tema del día de hoy. Y entonces, en realidad no es tema, porque vamos, eso es lo que vamos a tratar de ir estudiando acá. ¿Cómo se estudia la mitología? Hay múltiples teorías, múltiples metodologías, múltiples maneras. No existe una sola forma. O sea, volvemos a lo que yo decía ahora en las ciencias humanas. En ciencias humanas, en ciencias sociales, no hay una sola manera de hacer las cosas. Eso es más de las ciencias naturales, de la física, la química. Nosotros tenemos múltiples teorías, múltiples metodologías. Dependiendo de la teoría, dependiendo de la metodología, las cosas se van a hacer. Pero, vamos a hablar de eso en la tercera clase, un poco. Pero sí hay que tratar de superar prejuicios, ¿verdad? 2 prejuicios. Prejuicio número 1, o sea, primero hay que superar 2 grandes prejuicios. Yo necesito que usted deje los prejuicios en la puerta, ¿verdad? Es decir, deje los prejuicios antes de entrar a esta clase. Primer prejuicio que usted necesita dejar tirado. Lo llamamos superar el prejuicio de la verificación. Mucha gente cree estudiar la metodología es verificar el mito. Mucha gente me dice, es que eso es la mitología, verificar el mito, ¿verdad? Es un tema del que yo podría dar una conferencia entera. Mucho en el mito es falso, algunas cosas son verdaderas, pero eso no es la discusión, esa discusión no es productiva. Más o menos eso es así, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Como el libro ese de Jim Carrey, ¿verdad? Nada de esto es real, pero todo es verdadero. No sé si han visto ese libro. Mucho en el mito es falso. Algunas cosas son verdaderas, pero esa no es una discusión productiva. O sea, no es eso. No es eso lo que nos interesa a quienes nos dedicamos a estudiar la mitología. Usted me dice, profe, que yo espero que usted me cuente la verdad real, como dicen los abogados, la verdad real de las cosas. Eso a nosotros no nos interesa, nos interesan otras cosas, ¿verdad? Pues entonces hay una serie de preguntas que son preguntas que uno diría son hasta estúpidas, pero que la gente se hace. ¿Y cómo es que se llama? Y que a veces uno, digamos, se las hacen porque creen que uno se dedica a eso, ¿verdad? Es decir, tal vez un historiador tenga otra perspectiva de las cosas, pero nosotros nosotros esas cosas, digamos, no son preguntas que nosotros nos hagamos. Ejemplo, ¿hubo arca de Noé?
¿Existió Buda? ¿Mahoma de verdad subió al cielo? ¿El sol y la luna son hermanos? Profe, usted me puede contestar esas cosas. O sea, yo no sé qué, pero o sea, volvemos, lo que yo te es decir, esas preguntas no son productivas, ¿verdad? Obviamente que si usted lo analiza desde otro prisma, desde un prisma de la verdad real, como dirían los abogados, no sé, de lo verificable y ese tipo de cosas, pues, por supuesto que hubo arca de Noé. No hubo arca de Noé, es evidente que no. O sea, por el amor de Dios. Es decir, usted no puede meter todos los animales en un barco. Eso es estúpido desde todo punto de vista. Pero no, o sea, no es algo que nos interese a nosotros, digamos, ahí. ¿Existió Buda? Sí, existió Buda. Hubo un mae que fue, no, sabemos perfectamente que fue así. A pesar de que, digamos, es complejo porque las primeras biografías de Buda son 400 años después de que Buda existió. Pero aún así uno puede hacer estudios, puede hacer arqueología y puede darse cuenta de verdad que hubo un mae que se llamó Buda y que a partir de ahí surge la religión budista. Ah, que el mae se sentó en un árbol, profe, en el árbol Bodhi. Buda se sentó en el árbol Bodhi y ahí se despertó, se iluminó, como dicen vulgarmente, porque en realidad Buda significa despierto. Bueno, ya eso está más difícil o sea, ahí estamos en el terreno de que es más difícil, a pesar de que usted va a la India y ahí está el árbol Bodhi. Vaya a la India, ahí está el árbol Bodhi, donde se sentó Buda y se despertó. Pero que si de verdad eso ocurrió, definitivamente, digamos, ya entramos en un terreno de lo inverificable. Mahoma en realidad subió al cielo. Bueno, definitivamente, lo que quieren que diga, por Dios, es decir, yo no sé, a lo mejor fue a la luna, al planeta Venus, no sé, tenía un cohete espacial como Elon Musk, ¿verdad? Seguro, y se montó en el cohete espacial. No sé, es decir, el sol y la luna son hermanos, eso puede ser simbólico. Cuando dicen que el sol y la luna son hermanos, son los dos grandes astros del cielo. Eso puede ser simbólico, metafórico, no lo sé. O sea, es que volvemos a que ese tipo de discusiones son para pelear con el mae conservador, son para pelear con los que consideran que la religión debe verse de una manera literal, etcétera, etcétera. O sea, eso no. O sea, no es eso. A nosotros no nos interesa desde los estudios mitológicos abarcar eso así. ¿Por qué, profesor? Porque hay un asunto básico y fundamental. La gente cree en la realidad del mito. La gente cree en la realidad del mito. Y eso para nosotros es un punto de partida importante. Eso no significa que sea real. Jamás. Ojo. Porque mucha gente, por decir, confunde metodologías y cuando de eso vamos a hablar. Y dices que el mito es verdad. Claro, el mito es verdadero. Es verdadero para la gente que profesa esa religión. Nada más. No significa que sea real de verdad. Es decir, pero, o sea, para efectos prácticos de los estudios, lo que nos interesa a nosotros es que la gente de verdad cree. La gente de verdad cree que Jesús subió a los cielos. La gente de verdad cree que la Virgen de los Ángeles se apareció en una piedra hace no sé qué cuántos años y que está ahí en la Basílica de los Ángeles. La gente de verdad cree que la imagen de la Virgen de Guadalupe se le apareció un indio que tenía un ayate Juan Diego y ahí se apareció la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Es decir, cuando hasta sabemos quién la pintó. O sea, los datos sobran. Hasta sabemos quién fue el compadre que pintó el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Es decir, pero, y aún así, es decir, hay gente que dice que no, que apareció milagrosamente en el ayate de Juan Diego, que Juan Diego no existió. Pero no importa, como digo, esas discusiones lo que hacen es que usted se va a pelear con la gente, se va a regar las viles y que eso no es productivo para nosotros. Entonces, ¿qué es lo productivo? Usted me diría, ¿qué es lo productivo? Y yo hago esta reflexión. Más interesante es acercarse al mito. Como obra humana surgía la colectividad. O sea, como el mito nos permite entender al ser humano en tanto conjunto. ¿Por qué los seres humanos creamos mitos? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la gran... ¿Qué puede decirnos el mito sobre el ser humano que los ha creado? Todas estas historias que nos parecen maravillosas, que nos atrapan, que nos encierran, ¿qué pueden decirnos? Es otro punto
de partida totalmente. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función del mito en las sociedades antiguas, actuales? Y cuando digo actuales me refiero a los pueblos indígenas, a los pueblos urbanos, a Europa, a Estados Unidos, a nosotros, es decir, a todos los pueblos que existen sobre la faz de la tierra. Porque hay una religión de Elvis. ¿Por qué crean una religión con Elvis, el cantante? ¿Por qué Maradona y hay una iglesia maradoniana? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, este tipo de cosas nos parecen interesantísimas de estudiar y de tratar de comprender el ser humano, ¿verdad? Es decir, y hay algo aquí importante, ¿verdad? Que es que los mitos, cuando yo hablo de Maradona y de la iglesia maradoniana, los mitos son parte de las religiones, como dijimos, pero hay algo más importante, que el ser humano y sus grandezas y miserias, es decir, es imposible de comprender sin la religión y sin la mitología. La religión es una presencia, me guste o no me guste, me caiga mal, etcétera, etcétera. Y tenemos que tratar de entender ese fenómeno, ¿verdad? Es decir, cómo entender lo que pasa en Afganistán sin entender a los talibanes que tienen una posición religiosa determinada, que por cierto es muy específica porque ahí volvemos a usar. Ahí básicamente lo que hay es el enfrentamiento entre tipos de islamismo. El Islam, al igual que el cristianismo, hay muchos tipos de Islam. O sea, que hay gente que cree que el Islam, que los musulmanes todos son iguales. Por el amor de Dios, hay tendencias, sectas, hay diferentes maneras. El Islam es complejísimo. Y la posición de la mujer no es exactamente igual en todas estas, ¿cómo llamarlos? Variedades del Islam. Es decir, no es lo mismo el Islam en Borneo que el Islam en la India, que el Islam en Afganistán, en Arabia Saudita, en Marruecos. Estamos hablando de versiones diferentes del Islam. Y esas dos versiones diferentes del Islam, de alguna manera, entran en conflicto. Es decir, no es lo mismo los chiitas que los wahabitas, etcétera, etcétera. No es algo que tenga yo tiempo de dedicar. Pero vean cómo nos permite, digamos, entender muchas cosas. Es una reflexión que es importantísima. Y yo quiero cerrar con algo que la mitología a veces es muy difícil de comprender y que por eso, digamos, también necesitamos estudiarla. Y con esto voy a ir cerrando porque sí, de verdad que la clase se me ha hecho un poco larga. A veces las historias que se cuentan ahí definitivamente requieren un tratamiento específico. Yo creo que hablaba la semana pasada del caso de Loki, ¿verdad? Dios de la mitología nórdica que se ha puesto pues muy de moda por una serie que todo el mundo ha visto. La pura verdad que yo no sé qué tiene que ver esa serie con la historia original de Loki, pero por lo menos hereda el carácter, tal vez. Y el asunto es que Loki es interesante, digamos, yo contaba esto que él se había transformado en yegua. En la mitología nórdica, él se transforma en yegua y la cosa es que se junta con un caballo, ¿verdad? Es decir, entonces, ¿verdad? Esto pareciera que es inaudito. Usted dice, pero profe, usted me explica cómo un dios, ¿verdad? O hay que discutir si Dios, en realidad, lo que pasa con Loki es que Loki es, ¿verdad? En la mitología nórdica hay distintos tipos de personajes. Están los Ases, los Vanes, los gigantes. Y la cosa es que Loki juega ahí, ¿verdad? Es muy bonito eso, que él juega de un lado y del otro, como que patea con las dos. Me refiero a las castas de personajes dentro de la mitología nórdica. Y de eso tiene toda una explicación, ¿verdad? De por qué ocurre esto. O varias explicaciones, porque tampoco es que existe, como digo, la versión oficial. Pero digamos, no deja de ser interesante. O sea, pero por supuesto que una primera acercamiento a una persona no entiende cómo este dios híbrido, por así decirlo,
de pronto se convierte en yegua para ir a juntarse con un caballo. O sea, le parece que eso es inaudito. O yo quería dar otro ejemplo, que es el pene de Osiris, para ir cerrando. La historia es muy compleja. La cosa con el pobre pene de Osiris, ahí tenemos una imagen de cómo es que se llama, tomada, ¿verdad? La cosa con el pene de Osiris, la cosa es que el hermano, Osiris tenía un hermano malvado que se llamaba Set, y lo despedaza, lo asesina, lo despedaza y lo tira por todo Egipto. Un pedazo por allá, otro pedazo por allá, otro pedazo por allá, otro pedazo por allá. Muy interesante porque, digamos, esta cuestión, la historia del despedazamiento y luego el rearme, míticamente es un tema de explorar, ¿verdad? También existe en la mitología talamanqueña. Aquí no fue un hermano malvado, sino que Sibú estaba haciendo algo muy malo. Allá en el mundo de arriba, Sibú estaba en el mundo de arriba y estaba haciendo algo muy malo y se cayó. Y cuando se cayó se despedazó. Y entonces es el papá el que lo va a armar. Pero bueno, acá estamos hablando de que Osiris estaba despedazado. La esposa de Osiris, la diosa Isis, fue recogiendo con una paciencia franciscana cada uno de los pedazos. Pam, pam, pam. Recogió todos los pedazos y lo volvió a armar. Pero hubo un pedazo que no apareció, que fue el pene. En fin, y la diosa Isis dice, pero ¿qué es esta vaina? ¿Cómo puede ser que no vaya a tener pene mi marido? Imagínense, ¿verdad? Es decir, ahí están las muchachas, pueden decir, ahora sí, imagínense ustedes tener un marido sin pene, pues, decir, no, rotunda y santamente, yo no sé, esto sería más bien un buen amigo, o no sé qué, ¿verdad? La cosa es que entonces le hacen un pene de oro y le construyen un pene de oro. La historia es más grande y es más compleja, pero esencialmente es eso, porque puede ser que no la conozcan. Búsquenla, por favor. Todo lo que estoy haciendo referencia aquí es para que usted le pique el gusanito y busque la historia y se entere mejor. Y la cosa es que, entonces, oiga, entonces, pues la pregunta es, ¿pero qué es ese pene de oro, profe? Usted me explica qué es esa vaina. ¿Por qué a ese Dios le pusieron un pene de oro? Estamos hablando de que hay cosas, todo eso es digno de ser estudiado, ¿verdad? Entonces, no me puedo detener en las explicaciones específicas, pero será algo que podamos retomar en un... Y lo otro, y ya con esto pues cierro, termino, para ir a las preguntas, comentarios y acotaciones. El otro prejuicio que usted tiene que superar cuando estudia mitología es lo que denominamos el evolucionismo. El evolucionismo surgió del pensamiento racista del siglo XIX. La gente creía que las religiones evolucionaban de lo más simple a lo más complejo y que pueblos y que entonces había religiones que nada que ver, que eran medio, ¿verdad? Y cochinadillas de pueblos que nada que ver, y luego estaban las grandes religiones evolucionadas. Mitologías que nada que ver y mitologías grandes evolucionadas bien hechas. Eso es un prejuicio racista y asqueroso. Eso no es así, ¿verdad? Por el amor de Dios. Uno, no se puede decir esa religión, esa mitología es primitiva. Ya, o sea, no hablamos de pueblos primitivos. Eso es del siglo XIX, por el amor de Dios. Esa religión, esa mitología es primitiva. No, sencillamente son distintas o diferentes y hay, y además, como digo, las religiones de los pueblos preagrícolas pueden ser tan complejas o más, es decir, que la religión de un pueblo actual. Eso es un prejuicio tremendo, eso no se puede decir. Y otro gran prejuicio que también existió, como dije, retomando la pregunta del compañero ahora, que la mitología griega sea superior. Falso, absolutamente falso. Obviamente la mitología griega es el tronco a partir del cual surgen los estudios mitológicos y es punto de referencia indiscutible. Pero
suponer que los griegos eran especiales, que los griegos eran, ¿verdad?, gente superior a los demás, o uno más, bueno, en fin, hay unas razones históricas, que eso ya debería hablar yo de por qué los griegos desarrollaron X y Z formas de pensamiento y luego heredaron esas formas de pensamiento a Occidente. Todo eso tiene una explicación, es decir, pero eso no significa que los griegos sean mejores o peores que nadie más. Es decir, sencillamente es un caso particular. Grecia es un caso particular, así como otros tipos de pueblos sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Son los tonganos. Es decir, cuando hablamos de la Polinesia, las mitologías de los pueblos polinésicos son casos particulares que merecen estudiarse, es decir, sin ningún tipo, pues, de prejuicios. Y finalmente, ya para terminar, y yo creo que con esto rotundamente trato de superar prejuicio, falso, absolutamente falso, que las religiones abrahámicas sean mejores que otras. Hay gente que dice es que las religiones abrahámicas, es decir, las que derivan de la figura mítica de Abraham, es que esas son las mejores religiones por Dios. Es decir, no estamos para cargar con semejantes prejuicios y no es un estudio que se diga serio, científico, ¿verdad?, por lo menos académico, es decir, no puede partir de ese tipo de prejuicios. Y yo pues voy cerrando con dos aspectos, dos recomendaciones, por eso puse los deditos así, porque siempre los dos deditos, las dos recomendaciones, ¿verdad? Uno es que la mitología se sirve de disciplinas auxiliares, es decir, que muchas veces necesitamos de otros, ¿verdad? La filología, la lingüística, la antropología, los estudios literarios, todas esas son disciplinas que nutren a la mitología. De hecho, no existe una carrera en Costa Rica. Entonces dice, profe, yo quiero estudiar mitología. No existe una carrera que se llame mitología. Usted tendría que estudiar o filología o antropología o literatura y luego a partir de ahí derivar hacia la mitología. Y depende mucho de la mitología que usted quiere estudiar. ¿A qué mitología se va usted a dedicar? Porque depende, qué sé yo. Aquí pongo un ejemplo que es la mitología egipcia, ¿verdad? La mitología egipcia se conoce a partir de textos en papiros, piedras, paredes, ¿verdad? Es decir, sería saludable que usted sepa, ¿no?, leer jeroglíficos, leer también los otros sistemas. Hay tres sistemas de escritura en Egipto, los jeroglíficos, el hierático y el demótico, que sepa además egipcio, porque de nada sirve leer si no sabe egipcio, ¿verdad? Que hablamos que el egipcio tiene, imagínense que un periodo de 3000 años tiene variantes, no es lo mismo el egipcio antiguo que el egipcio más reciente. Hay que ser especialistas, efectivamente, hay que estudiar la lengua. Hay que estudiar la lengua de los egipcios, el sistema de escritura de los egipcios, ¿verdad? Papirología, cómo funciona todo esto. Acá pongo un ejemplo, este es el libro de los muertos, una imagen del libro de los muertos, donde está Anubis. Vean qué belleza, ahí está el dios Anubis y está pesando el corazón. Está pesando el corazón del alma. Si el alma, la cosa es que si el corazón pesa más que la pluma que está ahí, se lo come ese bicho que tiene cabeza de cocodrilo. Entonces, esa es una historia también muy bonita. Pero estaba yo diciendo que, digamos, sería saludable para ver ustedes que el libro de los muertos está escrito en jeroglífico. No sé si pueden ver los jeroglíficos ahí. Sería saludable que usted leyera todo eso, ¿verdad? Si no, igual usted dice, profe, yo me quiero dedicar a la mitología hebrea con seriedad. Sería saludable que pudiera leer el hebreo, digo yo, como requisito número uno. ¿Cómo vas a estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento, si no sabes hebreo? O sea, es que dice, profe, nos fiamos de las traducciones. No. Las traducciones no son fiables. Siempre hay que ir a la fuente original. Un ejemplo número 2 es el ejemplo de la mitología Malecu, los Guatusos del norte de Heredia, también llamados así. Los Malecu tienen una riquísima mitología, pero es oral. Ha sido recopilada
por lingüistas, como en este caso, este libro que es de don Adolfo Constenla, que en paz descanse, sobre ogros, que son historias que relatan sobre los ogros, ¿verdad? Que como se llaman muérraja es ogro. Obviamente no es el mismo ogro de Pulgarcito, entonces aquí si usted tenga que tener cuidado, porque si usted me dice el Pulgarcito y la historia de Pulgarcito, y aquí el muérraja, pero el muérraja es diferente. De hecho, esos ogros son parientes más bien de, ¿sabe quién son parientes? Del bicho este que existe en todas las historias desde el norte hasta el sur, que es Sasquatch, el pie grande. Pie grande existe desde las estepas del norte de Norteamérica y baja. Y todos los pueblos tienen historias relacionadas, hasta los pueblos de Costa Rica tienen historias relacionadas con este ser, que es el pie grande. Es pariente muy lejano, muy lejano de ese compadre, ¿verdad? Y de otros que existen, como el sisimique, que aparecen en historias. Y de verdad, es decir, volvemos a que es oral. ¿Qué hacía el maestro Constenla? El maestro Constenla grababa la historia, luego la transcribía y luego la analizaba y la traducía del malecu al español. Hay que saber malecu para poder hacer eso. Hay que estudiar desde el punto de vista lingüístico para tener claridad de qué es lo que se está diciendo. No es así nomás que usted recogió y hizo un brete ahí hecho, medio hecho. Entonces, yo me quiero dedicar a la mitología malecu. Lo primero que debería hacer es tratar de aprender malecu, por lo menos para poder entenderlo y para poder hacer este tipo de cosas. Entonces ya vamos viendo que no es fácil. Por eso yo decía, profe, es que hay que estudiar antropología, lingüística, hay que hacer muchas cosas. Y aquí viene el problema de las fuentes. Y yo cuando hablo del problema de las fuentes, es que hay que ir a la fuente original. Tengo que ir al Antiguo Testamento en hebreo. Tengo que ir al relato oral, malecu, grabarlo para poder tener acceso a eso. Y aquí, ojo, no solo lo canónico. ¿Cómo entender dos personajes fundamentales de la mitología hebrea, como son Lilith y Lucifer, sin recurrir a otra fuente más allá de la Torá, otra fuente más allá del Antiguo Testamento? Hay que ir a la Cábala, Talmud, para poder entender estos personajes, porque si no, no los vamos a poder entender. Esa que está ahí en Lilith, de ella vamos a hablar después, es la primera esposa de Adán. Adán tuvo dos esposas. La primera es Lilith y la segunda fue Eva. Eso no es un invento, eso está, ¿cómo es que se llama? En textos hebreos, ¿verdad? Claramente uno puede ir y verificar estas cosas, pero está omitido del Génesis. ¿Por qué fue que fue omitido? Bueno, hay razones de por qué eso es así. Y lo mismo uno puede decir de Lucifer. Ahí está el ángel caído, me encanta esa historia, ¿verdad? De Lucifer, que cuenta que el compadre se rebeló. Usted la conoce mejor que yo, que Lucifer era un ángel y que se rebeló. Hay una referencia muy breve en Isaías, el primer Isaías, porque hay varios Isaías, ¿verdad? Si la memoria no me falla, es en el primer Isaías que hay una referencia a la historia de cómo Lucifer se rebela y lo tiran hasta el Averno, que en hebreo es el Sheol. Pero eso de Isaías es una referencia muy corta. ¿Por qué? Porque Isaías sabía que todo el mundo conocía la historia y la historia está completa en otros lados. Y entonces, es decir, las fuentes es importante, y esto me lleva a mí a una reflexión y de qué la calidad y de qué comprar. A veces mucha gente también que este curso les sirva para ir a la librería y comprar cosas que sirvan. Hay que verificar que lo que estoy comprando, no gasten la plata en porquerías, sean muestras, fuentes primarias de información, o al menos que tengan una validez decente. Y con esto cierro. Voy a dar el ejemplo de libros de mitología griega. O sea, usted viene y me dice, esto me recuerda a mí al meme. Hay un meme de los de Winnie Pooh, ¿verdad? Que está Winnie Pooh y luego con un anteojo, ¿verdad? Un monóculo.
Lo han visto, que hay como 3 fases, que lo mejor, lo peor y ya, o el del cerebro que explota, no sé. Hay un meme de un cerebro que como que explota. Así lo veo yo. Usted me dice, primero, si van a mitología griega, cualquier cosa ilustrada y tapadura y no sé qué, eso es una mierda, no compren eso, no gasten la plata en eso. Vaya a fuentes más decentes. De peor a mayor. Profe, yo quiero algo básico para iniciarme en la mitología griega. Robert Graves. Usted va, se compra los 2 tomos. Ahora está en un solo tomo. Robert Graves, los mitos griegos. Esta es la versión vieja que tengo yo y de cuando era estudiante. Y es de Robert Graves, el problema es la interpretación. Que Robert Graves cuenta la historia y luego hace unas interpretaciones que son más aladas del pelo. Quién sabe qué se fumaba ese señor. Pero la historia, la parte de la historia está muy bien, ¿verdad? Para iniciarse, yo soy principiante, los mitos griegos de Robert Graves, para sentarse con una tacita de café, leerlos tranquilos. Profe, ya yo quiero pasar a un nivel superior. Bueno, pasemos a un nivel superior. No, vamos a algo mejor. El diccionario Mitología Griega y Romana de Pierre Grimald. Mucho mejor que lo anterior. Está organizado por nombres, no por historias. Y aquí es cuando, pero además tiene las fuentes. Tiene, no completas, ¿verdad? Por supuesto. No completas, pero por lo menos tiene fuentes primarias de donde uno está tomando la información. Y uno puede verificar que lo que dice Pierre es cierto, porque ahí dice, consúltese tal cosa. Usted dice, no, profe, ya yo pasé por esa etapa, ya yo no soy, eso es para gente media. Estoy en estado medio. Ahora sí, ya yo estoy en un estado avanzado. Ok, Ruiz de Elvira, mitología clásica de Ruiz de Elvira. Esto sí, si no está avanzado, no se meta en esto, porque leer a Ruiz de Elvira es una cosa, ¿verdad? Que le vaya aquí es difícil, ¿verdad? Porque entonces Antonino Liberal dice que taca, entonces, ¿verdad? Entonces mejor lee las historias, primero en otro, pero ya cuando usted está avanzado, usted necesita algo decentón. Entonces ya esto estamos hablando de algo mucho más decente, donde están las fuentes de una manera mucho más explícita. Pero claro, esto es una nivel de aridez, uno no le va a dar eso a un chiquito, jamás. Uno no le va a dar eso a un niño para que estudie mitología griega, pero sí ya la gente a un nivel universitario. Profe, yo quiero ya más de eso, ya en español. Entonces pásese, ahora sí, al alemán, pásese al inglés, tenemos que pasarnos al francés, a otras lenguas, ¿no? Sobre todo en inglés, ya estamos hablando de que hay enciclopedias mucho mejores que esas, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo. Entonces, nivel de principiante, Graves, un poquito más avanzado, Pierre Grimald, y ya yo quiero algo más, bueno, la mitología clásica de Ruiz de Elvira. Todas se venden en Costa Rica, las pueden ir a comprar, y además todas también se descargan en PDF. Muy importante también, no quiero gastar un 5, descárguelas en PDF de internet. Bueno, con esto pues vamos terminando la clase del día de hoy. Perdón por las interrupciones del internet. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario o acotación que quisiera hacer. Pues este es como el momento. Profe. Diga. ¿Cree que para la próxima clase, o si le queda un momento igual al final, de hacer como una recomendación de fuentes como esa que acaba de hacer, pero tal vez para mitología egipcia? Sí, voy a anotarlo, ¿verdad? Es decir, antes teníamos, era fatal, porque todo lo egipcio o era traducido del francés o del inglés, y lo que había era porquerías. Pero ahora existen excelentes colegas que son egiptólogos en España, todos, que han hecho un trabajo maravilloso. Traducen directamente del jeroglífico y ellos tienen, aquí no la tengo preparada, pero hay una mujer también, una excelente mujer que está traduciendo directamente desde el egipcio antiguo y voy a traer unas buenas recomendaciones. Ok, gracias.
Bueno, pues si no hay más, vamos a llegar hasta aquí. Profesor,